La película trata sobre un grupo de personas realizando un documental sobre tornados, persiguiéndolos y tratando de recopilar información sobre cómo se forman y en qué condiciones, para crear mejores sistemas de detención y alertas para que los ciudadanos tengan más tiempo de ser avisados por la llegada de esta fuerza de la naturaleza tan destructiva como es un tornado. También se puede apreciar que este trabajo no es nada sencillo, ya que los involucrados ponen en riesgo su vida para realizar este trabajo y muchas veces tienen consecuencias muy malas. La película inicia mostrando unos pibes que no fueron a la fiesta de graduación para tener otro tipo de fiestas. La cosa es que a la fiesta se les hace agua cuando un tornado los sorprende a unos pocos metros de donde estaban ellos estacionados, y yo me pregunto, ¿serán sordos o qué? ¿No escucharon llegar al tornado? Porque una tormenta se escucha a lo lejos y un tornado me imagino que se escuchará mucho más fuerte. Cuestión que los pibes sufren las consecuencias del tornado y son las primeras víctimas en esta historia. La trama sigue y se nos presenta a los cazadores de tornados que viajan de un lado a otro tratando de encontrar algún indicio de estos para filmarlos y analizarlos. Ellos cuentan con un vehículo especial llamado Titans que es real y funcional, construido para la película. También cuentan con una van equipada con tecnología que les permite estudiar datos del clima. En el Titans viajan Pete, que es el que conduce y es el jefe del grupo. Lucas y Jacob son los camarógrafos. En la van viajan Darryl, que es el conductor y fotógrafo, y Allison, que es la que tiene el doctorado y se encarga de leer, estudiar y traducir los datos de las computadoras y les indica dónde deben ir. Por otro lado tenemos a Donnie, su hermano Trey y su padre Gary. Donnie está enrollado con la clase audiovisual de la escuela y en ese momento está realizando un trabajo que consiste en grabar una cápsula del tiempo, o sea, grabarse en el presente, hablando sobre el futuro y de cómo se ven a sí mismas las personas en un futuro. Su hermano Trey es un pesado, pero en buenos términos, no es malo, pero es un banana. Su padre es el subdirector de la escuela y amigo pobre de estos pibes. Imagínate, tener a tu papá mediodía en la casa y mediodía en la escuela. Un golazo de media cancha. El padre de los pibes tampoco es malo, pero se muestra exigente, autoritario y algo distante de los pibes, tanto que todo el tiempo los está puteando por alguna que otra cosa. Y si te preguntaste por la madre, obvio que tenía que estar muerta para que el padre venga siendo el malo y el pesado que crió a sus hijos y todo ese tema. Un cliché. Luego de la presentación tiran un chiste que a mí no me hizo mucha gracia, pero zafa. ¿Quién es tu hijo favorito? Entra al auto. Ahora volvemos con los cazadores. Pete tiene un problema con las personas que pagan sus viajes, o sea, sus patrocinadores, porque esto no lo paga el gobierno. Aparentemente, el dinero viene de empresas que podrían poner su nombre si hay buenos resultados. Entonces los de arriba presionan a Pete y Pete presiona a los que trabajan para él, y así se arma una cadena en la que terminan puteando a los trabajadores para tener mejores resultados. Allison analiza los datos y les dice a dónde deben dirigirse, pero Pete no está seguro de ello, ya que Allison se ha equivocado un par de veces y no está consiguiendo acertar con los lugares donde se terminan formando los tornados, aunque al final de la discusión nuevamente siguen su consejo. En esta parte aparecen dos personajes que pretenden ser el alivio cómico de la película. Para mí, particularmente, no me causaron mucha gracia, no porque no sea gracioso lo que hacen, sino por la edad que tienen estos tipos. O sea, son dos palurdos de más de 30 años intentando hacer videos para YouTube, y pienso que los directores tal vez no quisieron poner a dos adolescentes haciendo todas las pavadas que van a hacer estos dos, porque sería muy inapropiado. Pero considerando que es una película sobre tornados y destrucción y muere mucha gente, no sé. Allison tiene problemas con su hija porque pasa mucho tiempo fuera de casa por este trabajo, pero al final todo eso se resuelve, así que a esta subtrama la vamos a dejar ahí nomás. Volviendo a la escuela, Donnie y Trey tienen que filmar la graduación a pedido de su padre, y en ese momento aparece la piba que le gusta a Donnie y su hermano lo incita a hablarle, porque Donnie es el típico timidón que no le habla a la piba que le gusta. ¿Qué es esto? ¿Los 80? Para variar, Donnie le habla a la piba que se llama Caitlin y resulta que tiene un problema. Tenía que presentar un trabajo y la PC se le rompió, y justo es un trabajo audiovisual en el cual Donnie destaca y sabe mucho de todo este asunto y le ofrece su ayuda, que consiste en salir de la ciudad a una fábrica de papel abandonada donde la piba estaba haciendo un video reclamando porque se cerró la fábrica y no se realizó la limpieza del lugar, dejando muchos desechos contaminantes para el medio ambiente. Después de varias idas y vueltas, Allison acierta con sus predicciones y detectan la formación de un tornado. En la escuela la graduación arranca y Gary se da cuenta que Donnie, su hijo, no está manejando las cámaras. Y hablando de Donnie, él está en la fábrica abandonada con Caitlin preparándose para hacer el video. Los cazadores llegan a donde se está formando el tornado y se arma la bronca. La verdad que el CGI se ve bien. Es obvio que ahí fueron a parar la gran parte de los 50 millones que se gastó en la película. Para romper con el clímax también llegan los dos palurdos treintañeros a grabar sus videos para YouTube. A ver, si te querés hacer famoso en YouTube, no hagas estas cosas peligrosas en las que vas a poner en riesgo
riesgo tu físico. Estos personajes tienen diálogos, pero solo hablan estupideces, así que no aportan nada a la trama, excepto en esta parte donde uno le dice al otro: suscríbete al canal. Dale, suscríbete al canal, es un botoncito que está ahí abajo, le das clic, pones un me gusta, dejas un comentario y todos contentos. Durante la graduación suena la alarma de aviso de tornados y todos siguen el protocolo ingresando a la escuela. Parece que las zonas donde hay concurrencias de tornado, las escuelas, las iglesias y demás establecimientos similares, están construidos de tal forma para que sirvan de refugios en estos casos. Los cazadores interceptan al tornado, pero este gira tomando otra dirección, la de la escuela. Cuando el tornado pasa por la escuela, destroza todo a su paso. Afortunadamente, parece no haber heridos. Entonces se desata el conflicto, porque Gary no logra comunicarse con Donnie, pero cuando lo consigue, se corta la comunicación y Donnie junto a la piba sufren la furia del tornado, que pasó por la escuela y ahora pasa por la fábrica. Y acá hay algo que me pareció raro, porque el mismo tornado que pasó por la escuela es el que pasó por la fábrica. No sé a qué velocidad puede viajar un tornado, pero creo que llegó muy rápido y ahí está mi duda, porque cuando Gary y los demás van a buscar a los pibes en la fábrica, demoran muchísimo hasta llegar allí. Sin embargo, el tornado llegó al toque. La escena luego del paso del tornado es muy realista. Lo que puede causar este fenómeno es realmente devastador y desalentador para quienes tienen la mala suerte de vivirlo. Allison detecta lecturas de nuevas formaciones al norte de donde están ellos y se marchan. Mientras tanto, Gary habla con Troy y este le confiesa la ubicación de Donnie, porque él sabía dónde estaba su hermano, ya que Donnie le pidió que manejase las cámaras para que él fuese con Caitlin a la fábrica, pero cuando Gary le preguntó a Trey por Donnie, Trey dijo que no sabía dónde estaba, o sea que le mintió a su padre. Cuestión que los cazadores hacen contacto con otro tornado y casualmente se cruzan con Gary y Troy. En medio de todo este lío, Gary salva a Allison de ser succionada por el Twister, en una escena muy piola donde ambos están suspendidos en el aire. Gary le pide ayuda a los cazadores y Pete demuestra que no le importa un carajo el ser humano, porque se niega a ayudarlo. Entonces yo pienso que hace todo esto por fama y no por ayudar a las personas. Además se enoja con Jacob, el camarógrafo, porque quiere renunciar, y sí, es válido. Lo que están haciendo es muy peligroso, pero Darryl, el otro fotógrafo, lo convence de seguir y luego de esto Allison convence a Pete de ayudarlos. Y acá Gary comete un enorme acto de irresponsabilidad, porque Troy quiere ir en el Titans y él se lo permite. O sea, estás buscando a uno de tus hijos para tenerlo a tu lado y protegerlo, y dejas que tu otro hijo viaje en otro vehículo con gente desconocida en medio de una tormenta con tornados y toda la cosa. Bravo, un premio para el padre del año, señores. Y si de casualidad te preguntaste por Donnie y la piba, nada, están ahí atrapados y no se van a mover a ningún lado. Y entonces volvamos con lo que sí se están moviendo. Mientras todo el grupo va en busca de Donnie y la piba, se forman 4 vórtices de tornados destrozando todo a su paso. Ah, ¿te acordás de los palurdos que querían hacer su video para YouTube? Acá están. En realidad, ya no están más. Como uno de los tornados voltea la van en la que venían Gary, Allison y Darryl, Pete se detiene para ayudarlos. Y no les pasó nada. O sea, un tornado les acaba de dar vuelta a la camioneta y no les pasó nada. Ni un rasguño, ni un golpe, nada. El asunto es que todos quedan afuera de los vehículos y corren a una iglesia para refugiarse. Y entonces... Jacob muere y no entiendo muy bien por qué hizo lo que hizo. Hace un par de escenas quería renunciar porque esto que estaban haciendo era muy peligroso y ahora se para frente de un tornado que está hecho de fuego para filmarlo. El tornado pasa de la iglesia y todos quedan conmocionados por la muerte de Jacob, o al menos casi todos, porque Pete está más preocupado por las grabaciones que se perdió. Sí, es un HDP. En este punto se separan de Pete y lo dejan solo. Buscaba tu toma para tu película. No fue Pete. Fui yo. Regresando con Donnie y Caitlin para darle más tensión a sus escenas, se les rompe una tubería que estaba sobre ellos y ahora no solo están atrapados, también están a punto de ahogarse y cada uno procede a grabar un mensaje para sus familias por si acaso no llegan a salir con vida. Por suerte llega la banda a la fábrica y salvan a los pibes que por poco no la cuentan. En realidad Donnie se ahogó, pero como su padre lo salva, digamos que no pasó nada y ya. Pete vuelve, pero no vuelve para ayudarlo. Se había olvidado de sacar unos pendrive con grabaciones de la camioneta. La cosa es que todos se suben al Titans y emprenden su regreso, pero Allison descubre que un tornado mucho más grande va a pasar otra vez por la escuela y el plan ahora es regresar allá y avisarles de este tornado para que puedan escapar. Cuando llegan a la escuela dan el aviso y todas las personas escapan en los autobuses y otros vehículos. La bronca es que todos logran escapar, todos, pero una columna del alumbrado eléctrico cae, cortando la carretera y dificultando el paso de los prófugos.
bancarrotas. Sí, ellos que volvieron a salvar a todos quedan atrapados otra vez. Nah, el guionista no los quiere. Y junto a ellos también quedan atrapados un par de rezagados que habían quedado atrás. Convenientemente dan con una construcción de un drenaje y todos se meten ahí para aguantar al tornado. Cuando el tornado los alcanza, parecía que iban a lograrlo, pero la reja en uno de los extremos se suelta y el buen Pete, que solo quería grabar su película y ganar sus millones, se sacrifica por la causa. Sale del drenaje, sube al Titans y lo posiciona en el extremo donde la reja estaba por romperse, y así aguanta la reja como todo un campeón hasta que pasa el tornado. Pero cuando pasa el tornado también se lleva al buen Pete, elevándolo por los cielos para luego caer en picada hacia una horrible muerte. La peli termina mostrando lo que deja un suceso de esta magnitud, y para aclarar, algunas de las imágenes son reales, fueron puestas como parte de la película, pero son reales. Donnie termina su proyecto de la cápsula del tiempo y algunos de los personajes que se veían con un futuro exitoso, con dinero y cuantas cosas más, ahora tienen otro punto de vista. Están agradecidos por estar vivo y solo piensan en mejorar su presente para tener un mejor futuro. A su vez, Donnie, Trey y Gary ahora se muestran más unidos y se dan cuenta que lo más importante no es el trabajo, la escuela o los bienes materiales, es la familia. Toretto estaría muy feliz. Fin. En realidad no termina ahí, porque hay una escena postcrédito en donde aparecen los dos palurdos que no murieron a pesar que se los chupó un tornado. Bueno, me alegro por ellos, ahora tienen su video para que se hagan famosos en YouTube. La verdad es que a mí la película me gustó mucho, no es que vaya a ganar un Oscar, pero cumple su fin, entretener. Algunos personajes tienen más arco de desarrollo que otros, como Gary, el padre de los pibes, que todo el tiempo se los pasaba puteándolos y luego terminó siendo más flexible. Otros no tuvieron ningún arco y quedaron planos, como Pete, que me parece que a mí se sacrificó más por la fama que le traería este final y no por las personas que lo rodeaban. La ambientación estuvo bien y se usaron muchos efectos prácticos para hacer las escenas de las tormentas y los fuertes vientos. Y en cuanto al CGI es decente, aunque hoy ya se nota un poco más, pero vamos, es una película de 50 millones y no una superproducción de Hollywood. En fin, a mí me entretuvo y es lo único que yo esperaba, así que si no la viste, dale una oportunidad, tal vez te haga pasar un buen rato. Si el video te gustó, deja tu like, también puedes dejar un comentario para que YouTube recomiende este video y no te olvides de hacer lo más importante. Suscríbete al canal. Hasta la vista, baby. Déjenos sin palmas, tiran excelente. Palmas, palmas.